Buenos días, buenos mediodías de Argentina. Hoy estoy en una nueva locación, en un nuevo set, porque estoy en casa de mi invitada, Mali Frías, quien aceptó generosamente esta invitación de Palabra Lúcida a las charlas en vivo a través de Instagram, la palabra de Mali Frías este día. Acá en la sala de su casa, con este inmenso y bello mate, vamos a tener una linda charla. Bueno, sean todas y todos bienvenidos a una nueva sesión. Y bueno, estábamos ultimando detalles así acerca de que iba a versar esta conversación. Mali y yo tenemos mucho en común, muchos temas que nos interesan a las dos y por eso somos grandes amigas hace años. Y sin embargo, a pesar de las dos ser personas tan sociables y amigueras y tener muchísimas amigas, pues, y yo tengo muchas amigas, no todas mis amigas participaron en el taller, en el primer taller pionero de Palabra Lúcida, El Poder de mi Palabra Consciente, no todas. Mali es mi inmensa amiga que aceptó la invitación, que se conectó con la idea, a quien le llamó la atención este taller y entonces ella me propuso y de alguna manera eso ya estaba como cocinándose en esta invitación. Ella me propuso centrarnos en que ella nos cuente cuál fue su experiencia en el taller. De hecho, yo la estaba anoticiando porque ella se ha emancipado de las redes sociales y no supo que yo hice un post en Facebook invitando a este conversatorio y el post consistió en publicar su producción en el taller. El taller consiste en varios ejercicios, consta de varios ejercicios y el último de ellos o uno de ellos o quizá el más importante de ellos, que es transversal a las varias semanas que dura el taller, pues es ese texto que está publicado y que ustedes pueden visitar en el Facebook de Palabra Lúcida. Si no lo siguen, por favor síganlo y vean el texto, que es una hermosura. Vamos a leer un fragmento de ese texto acá hoy, pero vamos a conversar precisamente con Mali acerca de cómo ella llegó a ese texto que a mí me encanta, lo considero absolutamente emblemático de lo que Palabra Lúcida pretende, de la intención y de la calidad de la escritura que tiene. Es un texto ejemplar. Así que como profe, yo le pongo a ese texto no 10, sino 100, y por eso lo publiqué como un modelo, como ella, miren, se ríe. Bueno, me sonroja Mali también. Se ríe y se sonroja. Amora mía, sí. Bienvenida, gracias por estar acá. Y bueno, vamos entonces a empezar por ahí. Pero perdón, es que antes de eso y junto con eso, yo también deseo decir que nos conocimos y nos volvimos amigas por el inmenso placer que a las dos nos produce conversar. Y hubo una frase que alguna vez me dijiste, y la voy a compartir acá con la comunidad de Palabra Lúcida, que fue... ¿Yo te dije? Claro, un montón, que yo me las acuerdo porque yo tengo esa memoria verbal, digamos. Pero una de ellas, me acuerdo que te buscaba porque necesitaba hablar con vos algo, entonces me respondiste, sí, yo entiendo, necesitamos tiempo porque vos necesitas hablar, necesitas pensar, necesitas hablar, necesitas pensar. O sea, esa asociación entre habla y pensamiento no está tan clara, no está tan... Sí, sé lo que me decís. En realidad es que a mí me pasa eso, y a vos también, que yo pienso mientras hablo con otros.
O sea, no tengo muy clara cuáles son mis ideas hasta que no las pongo en juego con otro. Y a vos te pasa lo mismo también. Es una necesidad muy grande hablar con otro porque de esa forma uno puede pensar. Hay gente que reflexiona sola en su casa y puede hilar ideas y, no sé, elaborar cosas. Yo puedo planificar sola, pero no pensar. Pensar me cuesta sola. Necesito un interlocutor, alguien, un ida y vuelta, para desarrollar, para pensar, para profundizar, ¿no? Y a vos te pasa eso. Absolutamente. Bueno, yo tengo que mostrarte, porque no lo he hecho, un libro que hace poco encontré y estoy leyendo y que me tiene fascinada, Sí. porque es un neurocientífico, Sí. un estudioso del cerebro, y el libro se llama El poder de las palabras, Ajá. y argumenta exactamente esto que tú estás diciendo, con sustentación muy científica, con investigación cerebral, neuronal, acerca de la necesidad de la conversación para clarificar las ideas. Para el análisis sería. O sea, no hay forma de tener claridad de cuáles son tus ideas. O sea, las ideas, como si no las expones. Exactamente, porque no quedan claras ni para ti misma, o empezando para mí misma, ¿no? Entonces es como que tiene todo el sentido y toda la base. No nos pasa solamente a nosotras, sino que sucede. Que es algo fisiológico. Claro, nos sucede a todas y a todos esa necesidad de expresar para que allí es como el espejo del pensamiento, ¿no? Allí se queda como explicitado qué es, por dónde es, cómo no es, cómo podría ser. Hay como esto. La elaboración, ¿no? La elaboración. Está bueno, con otros, no con uno solo. Claro, con uno solo hay un tipo de proceso, pero no es sino hasta que lo... Y creo que eso tiene que ver con otra cosa que también hemos hablado mucho las dos, y es el ser gregarios, la naturaleza gregaria y eminentemente social. No somos seres, no somos individuos, somos con otros, para otros. Y siento que la crianza, que es otra de las cosas que compartimos, evidencia eso, ¿no? O sea, cómo la personita que estamos acompañando va pudiendo tener un mayor pensamiento y una mayor habla y va creciendo en su habla y en su pensamiento en la medida en que va pudiendo comunicar, ¿no? Totalmente. De bueno, respecto de lo gregario, yo creo que hay dos certezas, dos únicas certezas, 100% certezas, si se puede, o sea, cuestiones indiscutibles que son que nos vamos a morir eventualmente y que somos seres sociales. Todo lo otro es discutible, todo lo otro se puede tener una mirada u otra de eso, pero lo cierto es que somos con otros y es imposible construir sin la presencia del otro, sin la colaboración del otro. Bueno, eso se ha planteado, perdón que yo vaya tan directo al hueso ahora, pero se ha planteado eso en el grupo de Palabra Lúcida, en el grupo pionero, porque, bueno, fue muy interesante. Habían personas muy distintas, pero lo que nos unía, creo, era esto de ser sociables o sociales, ¿no? De querer hablar, querer comentar. Fue como un grupo terapéutico en varios aspectos. Hubo mucha terapia ahí, ¿no? Sin que eso hubiese sido la intención. Sin que fuera la intención. Fue inevitable también. Pero, ¿por qué? Porque también yo creo que hay una necesidad grande de encuentros comunicativos en general. Y cuando se da que hay muchas voluntades con esa idea, eso se gesta naturalmente y se genera esa... Porque realmente las discusiones que hemos tenido semana a semana han sido muy profundas y creo que todos nos hemos quedado sin
o sea, con muchos temas en el tintero, con muchas ganas de seguir esa comunicación. Si bien, bueno, pasó ese tiempo, después cada uno tiene sus cosas y sus compromisos, pero la necesidad de seguir profundizando, de pensarse uno en la comunicación con el otro, de ver cuáles son los problemas que otros tienen respecto de esto, es algo que que cuajó perfectamente en el grupo, que evidentemente estaba conformado por personas que estaban muy interesadas en desarrollar esos temas, claramente. Que creo que hay una necesidad ahí fuerte. Y siguiendo con esto, el taller fue muy interesante, muy pensado acá por esta cabeza y la de su hermano, porque realmente no hay, yo creo que no hay, yo digo no hay así tajantemente, no lo sé porque tampoco he hecho una investigación exhaustiva de esto, probablemente vos sí, pero lo que quiero decir es que a mí es un tema que me interesa y en general, hasta no hace mucho yo tenía las redes y tenía formas de que me lleguen cuestiones de este tipo, talleres, cursos, lo que fuere. A mí me llegan estas cosas porque el algoritmo. Pero yo nunca vi algo así, con esta originalidad, diría. Y tan pensado cada punto, cada semana, el trabajo que teníamos que hacer cada semana, realmente es como una introspección, si bien es algo corto, algo que para mí da para más, incluso cada uno de estos ítems que voy a nombrar ahora podría ser un taller en sí mismo. Claro. Sí, o sea, podría ampliarse muchísimo, profundizarse mucho, creo que fue como un panorama en un punto, pero fue muy rico ponerse a pensar y reflexionar estas cosas que no tenemos el tiempo usualmente para hacerlas, ¿no? Entonces, el taller fue eso, darse un tiempo, si bien escaso, fue un momento un poco complicado de la vida de todos, pero bueno, ese tiempo sirvió para poder pensarse en esos temas. Yo, para que vean la creatividad y la originalidad que tiene el desarrollo de este taller, en la primera semana se vieron las fortalezas y debilidades en la comunicación. Es decir, en esa semana la idea era diagnosticarse o pensar cuáles eran, cómo identificábamos los desafíos comunicativos que teníamos. Cómo pensando las fortalezas y debilidades que uno podía tener, y también como uno no piensa usualmente en esos temas, también elaborarlo con otros para poder ir identificando, no, yo eso sí, no lo había pensado de esa forma, pero sí soy buena en eso, o esto me falta en realidad, pero no había, ni siquiera era consciente de eso. Entonces, es un poco llevar a la conciencia la comunicación personal de cada uno, las propias debilidades y fortalezas que cada uno tiene. Y fue un trabajo muy rico en eso, y fue el que marca el hilo conductor del resto de las semanas, porque ahí es donde identificábamos de alguna forma cuál era nuestro desafío y en el que íbamos a trabajar finalmente cuando concluyera el curso. El segundo también fue muy rico en la discusión y en los intercambios, que fue bloqueo, procrastinación y fluidez en la comunicación verbal.
Interesante eso, porque había que ir también hacia atrás, hacia las experiencias pasadas, un poco el fantasma de las navidades pasadas, donde íbamos hacia atrás y revivíamos situaciones donde hubo bloqueo, procrastinación o la fluidez. Bueno, falta de fluidez sería. Hubo que hacer esa retrospección y identificar esos momentos en los que uno por ahí no se sintió cómodo con su propia comunicación y por qué. Interesante lo que va saliendo, por eso digo que es como muy terapéutico. Diverso. ¿No? Diverso, full. Aparte cada uno tiene sus vidas muy distintas, en distintos lugares, con distintas culturas incluso. Y bueno, y todo eso influye en las conclusiones que uno va llegando, ¿no? La tercera semana hicimos, fue para mí clave. Creo que salieron cosas muy interesantes. Intenso el tuyo ahí. Sí, fue muy intenso ahí. El desacuerdo como punto de partida, entrenamiento para el diálogo, el desacuerdo, el conflicto, fue increíble esa sesión, ¿no? Fue muy buena. Para mí, personalmente, bueno, me tocó fibras sí, muy claves. Me cuesta el conflicto en el sentido de centrarme, no reaccionar exageradamente. Para otros, para mí no, en ese momento, pero bueno, para otros puede ser exagerado, qué sé yo, pero también como disparador yo lo trato en el trabajo final a eso, puntualmente al conflicto, al desacuerdo. Me parece que estamos, son muchos temas que pueden disparar esto, muchas cosas. Primero, la cuestión personal de cómo uno se lleva con el conflicto. Si uno le rehuye, si lo enfrenta, si disfruta de esas situaciones, si le hacen mal, si se queda después pensando o angustiado, o con acidez, o con gastritis, ¿no? O sea, puede pasar Claro. una serie de cosas que incluso se traducen en malestares físicos. Y también, ¿qué es lo que pasa con el otro? ¿Qué es lo que está pasando sociológicamente con eso? También es interesante verlo porque hay una huida en masa de eso. No discutamos de política, no discutamos de temas ríspidos, prefiero no hablar de eso. A mí me pasa un montón también, no tengo ganas de hablar de eso últimamente, me hace mal, me produce mucho malestar, tanta mala onda, digamos, de hablar todo el tiempo desde lo conflictivo, desde lo que hace mal, básicamente. Bueno, tampoco uno puede andar por la vida creyendo que son todos prados de flores, pero bueno, hay una cuestión ahí de estar viendo constantemente, midiéndose cómo uno se lleva con esos desacuerdos, con quién va a discutir, cuándo va a discutir, cómo va a discutir. Son muchos temas, como digo, para mí ese sí que es todo un taller, todo un taller, puede ser taller 1, taller 2, taller 3 de este tema. Creo que da para muchísimo. Nosotros, ese encuentro fue súper interesante. Creo que todos nos quedamos con muchas ganas de hablar más, de profundizar muchos temas que fueron surgiendo. Y también me parece que hubiese estado lindo también a ejercitar más, trabajar más eso, como
seguirlo laburando para desarrollarlo, buscarle más las aristas, no sé, trabajarlo en equipo. Se podrían hacer muchas cosas, yo creo, con el tema. Pero bueno, ya pensarse en esa situación me parece que es interesante y que por ahí es lo que tiene Palabra Lúcida, que por ahí no tiene otros espacios, que es esa autorreflexión, esa mirada retrospectiva e interna de los aspectos que uno tiene con algo tan importante como es la comunicación, que es la forma de establecer vínculos con las personas, básicamente, ¿no? O una de las formas, por lo menos. Perdóname que te interrumpa un momentito ahí, porque voy a aprovechar el gancho para meter la cuchara sobre el desacuerdo. A mí, en lo personal, me cuesta un montón estar en desacuerdo con alguien, digamos. Me cuesta el desacuerdo mucho. Creo que es una de las razones que me hizo pensar Palabra Lúcida, aprender a estar en desacuerdo, y encontré este título que me parece un buen título, El desacuerdo como punto de partida. Y pensando Entrenamiento así, para el diálogo. Ese es el subtítulo y eso es muy importante. Porque, a ver, como lo que a mí me sirvió personalmente, porque todo yo lo voy pensando primero yo para mí, para poder compartirlo con otras y otros en los espacios de Palabra Lúcida, parto de ahí. O sea, partamos de que no vamos a estar de acuerdo, que siempre va a haber un desencuentro, entonces siempre. pienso, o sea, incluso o empezando por tus afectos más próximos y más cercanos, ¿estás de acuerdo en todo con tu padre? ¿Estás de acuerdo en todo con tu madre? ¿Estás de acuerdo en todo con tu hijo? ¿Estás de acuerdo en todo con tu pareja? Te digo más, no estás de acuerdo en todo con vos mismo. Exactamente. Y creo que ese es el tema, ¿no? Que hay un desacuerdo en principio interno, porque estamos llenas de contradicciones, de paradojas, de dudas, de miedos que hacen que pues no estoy tan segura de si esto que, pues sí, en un momento lo defendí con tanta vehemencia, hoy no estoy tan segura. Entonces voy y vengo. Yo lo hablo ahí en mi texto, en el texto final, yo hablo de eso, porque a veces, a mí me gusta como ejercicio, muchas veces, cuando se da una discusión, tomar una postura, aferrarme, pero con uñas y dientes a esa postura, y digamos, desarrollar esa discusión desde esa postura. Pero no necesariamente yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es como un ejercicio, es ponerse en un papel, en una defensa argumentativa de algo para poder desarrollarlo, para poder profundizarlo. Más allá de que uno internamente sepa que no necesariamente está completamente de acuerdo o lo voy a defender vehementemente siempre a ese argumento, ¿no? Uh-huh. Pero a veces está bueno como ejercicio. Yo lo hago, digamos, cuando se presentan las discusiones con amigos, con parientes, con lo que fuere. Ponerse uno en una postura. Pero bueno, si uno se analiza internamente, te das cuenta que no necesariamente estás de acuerdo con vos misma en eso, digamos. Y tantas otras cosas. Por supuesto, hay un dicho, ojo porque los dichos del español son fantásticos. Ser abogada del diablo. Sí. Voy a ser abogada del diablo. Exacto, abogado del diablo. Es buenísimo ponerse en ese papel. Bueno, es un rol. Sí. Y tiene que ver con la abogacía, aparte, a vos que te interesa la abogacía, tiene que ver, o sea, en un momento tienes que defender incluso al culpable. Totalmente. Y presentar argumentos para atenuar, si es que se puede, la culpa de alguien que, bueno, cometió un asesinato. Para analizar todo lo vericueto, la complejidad. Claro, es irreversible lo que hizo, pero hay un contexto, hay unas ciertas atenuantes. Entonces, esto, ¿no? El arte de la argumentación. Pero
estamos muy poco entrenados en A esto. full. Entonces, eso es lo que quería marcar, ¿no? Como palabra lúcida, como un espacio para poder entrenar el desacuerdo y para entender que no está mal estar en desacuerdo, que es parte de este ser gregarios y ser comunicativos por excelencia. O sea, vamos a estar en desacuerdo, inevitablemente. Y no está mal porque hay que pensar que uno no puede abarcar todas las posibilidades que tiene un tema. Entonces, justamente por eso, con otras cabezas, uno puede pensar mejor, porque uno baraja un espectro, o una parte del espectro en realidad, y mientras más se pueda trabajar esas discrepancias, más complejidad se le va a dar al tema, y eso es más interesante, porque lo interesante de una discusión es que cuando uno se va, puede irse pensando en todas las posibilidades que da ese tema, y no en si gané o no gané la discusión. Eso es como el sentido más infantil y no sé, infructuoso que puede tener una discusión. Es más, si yo me voy pensando que gané la discusión es porque no discutí con gente que estaba a la altura o más que yo argumentativamente. No me aportó nada esa discusión. Gané yo y no me llevo nada, ¿entendés? Porque ¿de qué me sirve? Gané una discusión porque ninguno de los argumentos que había en la mesa, o sea, aportaban complejidad al tema. Entonces, me voy con las manos vacías de esa discusión. No logro profundizar. Se profundiza cuando, por eso es que a nosotros nos gusta hablar, porque vos tenés una mirada, yo tengo otra mirada, pero podemos digamos, irnos más al hueso, analizar, y eso está bueno cuando uno puede hacer con alguien. Y uno se va pensando en los argumentos que uno dio, porque también uno te sorprende, porque no son cosas que pensaste a priori, claro. Las pensaste ahí, claro. Te vas con tu argumentación y ese juego que se hace con el otro de ir complejizando la discusión más. Entonces, si uno pensara el desacuerdo de esa forma, sería muy rico para todos. Y no con esta idea tan en boga del adoctrinamiento, o sea, uno plantea una posición que no es necesariamente una posición férrea e inamovible de algo, sino que es una mirada, es una postura, y uno puede dejar la puerta abierta para otras posturas y para pensarlas, tal vez ni siquiera para analizarlas inmediatamente ahí, sino quedarse pensando con eso, elaborar, reflexionar, y que vaya eso decantando de alguna forma. Hay discusiones, hay argumentos de discusiones que yo he tenido hace 20 años y hoy estoy entendiendo de qué se trata y qué me las está diciendo, desde dónde y por qué. No son cosas que se resuelven inmediatamente. Eso es algo muy rico de la comunicación y del conflicto. Conflicto es un disparador tremendo de la comunicación y de complejizar los temas. Ay, es hermosísimo todo lo que estás diciendo. Es tan palabra lúcida esta charla que estoy fascinada. Bueno, nota al pie, como nos quedamos después del taller con ganas de más, en parte por eso estamos acá en estas entrevistas, ¿no? Claro, totalmente. Y ahí yo tenía algo para decirte, otro aspecto de todo eso que has dicho, tan inteligente, tan importante, la importancia del conflicto, la importancia del desacuerdo, de abrazarlo, de amigarnos con eso, digamos, de no tenerle miedo, porque también es como hay un miedo, porque claro, nos deja muchas veces, sí, nos distancia, entre comillas, también eso, depende de cómo aprendamos a gestionar, pero sí, nos distancia, ¿no? Tú estás de un lado y yo estoy del otro. Y ahí interviene todo un asunto que es la violencia. Es otra cuestión de la que hemos hablado, pero me gustaría que nos cuentes tus reflexiones alrededor de eso, y en un momento también tan delicado en el que estamos viviendo en la Argentina hoy,
desacuerdo, conflicto y violencia. O sea, hay un nivel de violencia con el que vamos a tener que lidiar, creo, pero ¿hasta dónde, no? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Me explico? Porque el tema es que yo te gano significa que yo te impongo y que si tengo los medios te violento, ¿no? Y la violencia puede ser desde el grito, el portazo, el dejarte con la palabra, el no escucharte más, o el golpe, o otras violencias todavía peores, ¿no? Sí. Bueno, temón. Temón. La violencia es, me parece un tema también muy propio, humano, digamos. Creo que somos personas violentas. La historia muestra eso, ¿no? No sé, es como que tenemos muchos miles de años de evolución y la violencia ha sido un eje dentro de eso. Creo que hoy otras herramientas más diplomáticas demuestran la evolución que ha tenido el hombre, pero la violencia es algo intrínseco del hombre. Para mí es un tema de diván, un gran tema de diván. Yo soy una persona violenta, me reconozco como una persona violenta, absolutamente. Detesto eso. Pero no soy una persona pacifista, me doy cuenta. También lo analizo de esa forma. O sea, no me gusta ser violenta, pero yo entiendo, tal vez estoy muy equivocada al respecto, pero yo entiendo que hay situaciones que se resuelven con violencia. Polémico, no sé, pero la violencia es algo que ha estado en la humanidad desde siempre y las personas en general entendemos los signos, los guiños violentos, digamos, hasta dónde uno puede seguir, porque si uno pasa ciertos límites, sobrepasa ciertos límites, la diplomacia deja de ser una herramienta y se pasa a la violencia. Y eso se lo ve, digamos, en las relaciones internacionales todo el tiempo, desde que existen las comunidades, no sé, desde siempre, ¿no? Siempre se ha manejado eso, la violencia como comunicación en un punto, ¿no? ¿Qué comunica la violencia al menos? Bueno, más allá de que uno pueda entenderlo así y naturalizarlo de alguna forma, eso no quiere decir que yo esté avalando que los conflictos se resuelvan violentamente, ¿no? Porque creo que hemos evolucionado y hay otras formas. Pero como digo, yo no descarto el hecho de que soy, de que me analizo y veo ese comportamiento que me sale a mí naturalmente y me cuesta un huevo dominar y me genera mucha violencia muchas veces la gente y situaciones me despiertan mucha violencia. Lo sé, lo reconozco. Y en estos momentos como estos que estamos viviendo, de mucha desigualdad, mucha injusticia y de discursos también, de referentes, de investiduras, discursos absolutamente violentos, donde realmente se lleva puesto colectivos de personas sin ningún miramiento. Es muy difícil
que no se encrispe toda la población, la discusión, el ambiente, está todo enrarecido. Y creo que está también, o sea, toda esta violencia verbal y de tantos otros tipos, lo que hace es provocar que la gente esté a nada de la violencia, a un paso, en cualquier cosa, ¿no? En cualquier tipo de discusión. Yo sé, y yo me guardo porque entiendo ese encrispamiento, yo lo siento que estoy o sea, un roce y la chispa sale porque tantas cosas que uno ve que te genera malestar, que te genera el sentimiento de la injusticia, del horror, muchas veces del desconcierto, de la incertidumbre. Todas estas energías de alguna forma hace que uno esté al borde de la violencia todo el tiempo. Parece que poblacionalmente también, ¿no? O sea, socialmente está eso ahí y se siente ese aire enrarecido de que la gente se está controlando porque sabe que un gesto violento del lado más desprotegido va a generar una violencia inusitada y digamos, exagerada, exacerbada del lado que tiene la sartén por el mango. Entonces, todo el mundo está tratando como de controlarse. Yo me siento muy parte de eso. Siento que también hay como cosas que todo el tiempo... Ayer hablaba con una amiga anoche, con Claudia, y estábamos charlando sobre cuestiones laborales, de la escuela, digamos, de muchos aspectos que uno tiene en su cotidianeidad y situaciones donde pasan barbaridades, posta. O sea, cosas que uno dice, esto es inadmisible, esto no se puede dejar pasar. Hay cosas que hay que discutirlas, plantearlas, porque no se puede pasar de largo por esas cosas. Así, como esos aspectos me parece que hay un montón, o sea, todos los días, todo el tiempo, muchas, miles de situaciones que son inadmisibles. Pero también yo me veo encrispando, ¿cómo me sale encrispar? Pero te quiero decir otra palabra que no me sale en este momento, que siento que esas cosas me generan una bronca, una necesidad de, no sé, hasta de romper algo para liberar esa tensión que uno tampoco puede vivir así porque es muy agotador, claro, energéticamente, ¿no? Es muy agotador, pero bueno, es lo que toca y hay que elaborar eso. Yo creo en estos momentos que yo no discuto con gente que yo sé que me despierta violencia. No. Yo hay cosas que sé que, o sea, por más allá de lo que hablamos del conflicto y todo, hay gente, hay posturas de la vida que son no solo opuestas, sino que a mí me violentan. La sola postura me violenta. Yo intento, ojo, no es porque por esto es importante esta aclaración, yo no creo tener la verdad de la vida, francamente no lo creo, pero hay cosas, hay personas, posturas más bien, que creo que van en contra de principios que a mí me son fundamentales. Y realmente no me aporta nada la comunicación con esas personas. Trabajar el conflicto, vamos a ponerlo en términos como muy extremos para poder entender eso, pero yo
hablar y tratar de entenderme o de buscar puntos en común con una persona que es fascista y que está en las antípodas de mi pensamiento y que además se jacta de ser fascista, a mí no me aporta nada. Yo sé que va a ser una discusión infructuosa. No porque yo no vaya a poder convencer al otro, porque no me interesa convencer al otro nunca, prácticamente. O sea, no hay una situación donde yo esté buscando convencimiento del otro. Estoy buscando enriquecer una situación con otra mirada. Ese es mi objetivo en una discusión. Yo sé que no voy a poder lograr eso porque la mirada de esa persona a mí no me enriquece, porque parte de principios que son opuestos a los míos, de movida. Entonces, yo no doy esa discusión. No, probablemente sea, y habrá que pensarlo esto también, ¿no? Pero probablemente sea un prejuicio desde ya con otras personas, pero a mí no me da la energía ni las ganas, ni quiero ponerme yo en una situación donde sienta que me están violentando a mí. Cuando una persona, como por ejemplo ahora que salió un ministro a decir que quieren bajar la imputabilidad de niños a 15 años y que prácticamente está diciendo, a mí me importa 3 carajos que ese chico viva en la marginalidad y su situación lo haya llevado a agarrar un revólver a los 10, y que él no pueda ver eso, ese nivel de violencia que ejerce un Estado con respecto a personas que no han tenido la misma suerte que uno, me resulta extremadamente violento hacia mis ideas y hacia esas personas. O sea, siento que en esa situación es como si estuvieran pegándole a una persona delante mío. No lo puedo soportar, no puedo pasar por alto, no lo puedo ver de una forma ecuánime y diplomática, sino que o me voy a las piñas. No tengo mucho margen ahí argumentativo ni nada. Bueno, es muy complejo el tema de la violencia y creo que es un momento para reflexionar sobre eso. Podría ser el punto 6, violencia. Definitivamente, bueno, fantástico, espectacular, gracias por toda esa honestidad, eso es lo que me encanta de Mali, su autenticidad y su honestidad, y me parece que hay que tener el valor de verse, ¿no? De reconocerse y decir, o sea, yo siento que me ha costado muchos años poder decirme a mí misma, ¿sabes qué? Sí, te cuesta mucho estar en desacuerdo, ¿sabes qué? Sí, tienes que aprender eso, porque, bueno, soy alguien a quien le gustan mucho las relaciones, que suele llevarse bien con todo el mundo, digamos así, o me gusta siempre tratar bien a los demás y que me traten bien, tengo una dulzura, me dicen, ¿no? Entonces, cuando sale de mí esa otra faceta, muy violenta también, y que la hay, es como que me asusto yo de mí misma. No lo reconocer. Claro, me cuesta, es como, ¿no? Vos decías, bueno, no me gusta, pero al mismo tiempo eso está, ¿no? Y bueno, creo que hay que partir de la realidad siempre. Qué copada que es esa película de Disney de las emociones. Muy ¿Cómo bien. se llama? Inside Out, ¿no? Inside Out. Intensamente. Bueno, Tomás, mi hijo, me está mostrando eso todo el tiempo. Se enoja y me dice, uy, Furia apretó el botón, Furia se hizo cargo de Mi vida hermosa. Y el otro día me dijo, Furia es el que manda en tu cabeza, me dijo. Furia es el que manda en tu cabeza. Le digo, Bueno. pero tanta furia me ves, o sea, tan furiosa me ves. Los adultos son así, me dice, los adultos, a los niños los maneja alegría, pero a los adultos los maneja furia. Y me quedé muy impresionada con eso. Bueno, es tremendo. Pero es una conclusión, ¿no? Es una tremenda conclusión que lo hace consciente. también en gran parte para manipular, pero más allá de ese análisis, lo que sí es que me parece interesante de esa película es que todas esas personas están ahí, tienen como el derecho democrático de
de apretar el botón. Y todas esas emociones. Nosotros, no, claro. Esas emociones están ahí y anularlas. Vimos lo que pasa cuando se quiere anular la tristeza y todo lo que genera anular eso y creer que no es solo alegría la que tiene que predominar, claro. Interesante esa idea de, claro, mucho. de que todas esas emociones están básicamente falso que se pueda anular, tal cual, falso. Y creo que voy a aprovechar también este gancho para decir, creo que una de las constataciones de este taller hermoso que hicimos fue, hoy estábamos hace un rato planeando con mi hermano el segundo taller que será próximamente y vamos a agregar más sesiones y vamos a agregar sesiones que tienen que ver con el manejo de las emociones, porque es esto, comunicación y emoción, ¿no? Esto es un gran desafío comunicativo, ¿no? La palabra lúcida propone pensar los desafíos comunicativos. Un gran desafío comunicativo es lidiar con mis emociones a la hora de comunicar. Primero, identificar qué es mi emoción. Si tengo mucho pánico escénico, mucho miedo de hablar en público, bueno, hay una emoción. ¿Qué pasa allí? ¿No? Y tratar de pensar en eso y tratar de, bueno, ejercitar eso. Si voy muy rápido a la violencia o al enojo o al grito, ¿no? Si furia aprieta el botón muy seguido, bueno, hay algo que está pasando. ¿Qué está pasando allí? Si soy demasiado tímido y no me animo a decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando allí? ¿No? Entonces, esto, ¿no? Emoción y comunicación. Y si quieres que sigamos el orden que habías pensado tan lindo, podemos terminar de ver las sesiones. Sí. Bueno, los otros dos puntos es, tu palabra tiene un gran valor, vamos a compartirlo con el mundo, que es ya intervenir, digamos, con una creación propia, personal de esto que venimos trabajando y hacerlo público a eso, cosa que es un desafío, aunque es algo, yo en ese punto, bueno, no sé, es como que tengo mis reparos con ese punto, porque creo que todo el mundo está en esa. Tal vez me parece más interesante ahondar algunas, es decir, la gente por ahí está expresándose en redes sociales constantemente, casi que es lo que prima en este momento. Tal vez hacer más hincapié en eso, no sé si me parece muy productivo, pero sí me parece importante pensar cómo estamos comunicando en esos espacios, qué cosas, qué cuidados deberíamos tener o cómo es analizar nuestra propia comunicación ahí en esos espacios. Qué queremos, ¿no? Yo soy Carmen también, Carmen más, pero yo soy una persona que trata en la medida posible de cuidar cómo escribo, porque eso también está comunicando, ¿no? La estética de alguna forma de lo que uno comunica. Pero bueno, no sé, me parece que al ser diverso el taller también hay muchas situaciones y esto abarca también la de todos. Yo estoy contando cómo yo viví el taller. Bueno. Eso me parece importante aclarar. Sí, totalmente, pero ahí yo voy aprovechando, ¿no? Porque ella me va sirviendo en bandeja los temas y las reflexiones. Y tu palabra tiene un gran valor. Me parece un lindo título porque ciertamente decimos mucho, pero pensamos poco en lo que decimos. Y se ha dado, o ese es mi diagnóstico, parte de mi inquietud como docente, ¿no?
y ahora como impulsando esta iniciativa en Palabra Lúcida y estando más atenta y observante de lo que está sucediendo en las redes, por ejemplo, es como, sí, puedo decir cualquier cosa y de cualquier manera, pero tiene que ver con la poca valoración de la palabra. No le doy todo el valor. Entonces, la palabra va perdiendo, como que se va desluciendo, va palideciendo, y descuidar la ortografía son cosas que les digo, por ejemplo, a mis alumnos en la universidad. O sea, si tú me entregas un texto lleno de errores de ortografía, con una redacción que no es clara, significa que no lo cuidaste, que no lo trabajaste lo suficiente, que no lo corregiste. El propio Word te da las herramientas de corrección. Entonces, entonces ya habla mal de ti, porque tu texto habla por ti, tú eres tu texto también, ¿no? Entonces hay como una pérdida del valor de la palabra, y la propuesta es recuperar ese valor, y no solamente en las redes, sino en cualquier escenario en el que estés, en una conversación entre amigos y amigas, en una noche de vinos, en una salida, en lo que sea que vaya a ser tu cotidianidad, en lo que vayas a compartir tu palabra. Es importante, es muy importante lo que vayas a decir. Me parece re interesante eso, porque también tiene que ver con... son cosas que yo reconozco que a mí me faltan, ¿no? Mi personalidad carece un poco de esos detalles que yo aprecio mucho en otras personas. Pero reconozco que no son muy fuertes. Pero sí soy muy capaz de reconocerlos y de apreciarlos. Lo que vos decís es muy cierto, porque es como cuando uno está en la escuela y necesita presentar un trabajo que implica, por ejemplo, pegar una fotocopia o dibujar algo, qué sé yo, y uno entrega una hoja que está mal arrancada, con pegotes por todos lados, con una mancha de café, con una anotación al costado, con un lápiz que ni siquiera tiene punta, dibujado fuera de las líneas. Es un trabajo que tiene muy poco esfuerzo y hay muy poca consideración por el otro. Exacto. Y muy hecho así nomás, sin dar lo que uno tiene para dar. O sea, esto es lo que yo tengo para dar, y valorar eso, ¿no? Exacto. Que es como cuando, bueno, yo pienso ahora en este momento en mi amiga Virginia, que también formó parte de este taller, que es una persona que está en los detalles, en el cuidado de esas cosas, de su persona, de su lugar, de todo el tiempo estar pensando en dar lo mejor, y que vos sientas que eso que te da de decir, wow, cuidó este detalle, se fijó en esto, hizo... me gustan mucho esas personas, y está pensando en los otros y en cómo los otros van a recibir algo que está dado con esmero, al menos, ¿no? Consideración, con interés por el otro, claro. Eso, y también por sí mismo, porque eso Claro, habla de vos, exactamente. o sea, vos estás dando algo que está cuidado en detalle, vos lo apreciás, pero también estás viendo, o sea, esto es parte de la persona estuvo pensando esto, te dio eso, es como un regalo. No es lo mismo cuando uno va a regalar algo pensando en el otro, en la necesidad, lo que le puede gustar, en hacer feliz al otro, y cuando uno regala lo primero que se le cruza, envuelto así nomás, y se lo tira por la cabeza a otro. O sea, son cosas muy... del paso, digamos. Claro, por salir del paso, tal cual. Son posturas muy diferentes, ¿no? Totalmente. Muy diferentes. Cambia totalmente. Bueno, finalmente, porque creo que estamos medio... Sí. Muy extendemos mucho. Y este era como el cierre. Está pensado así, se está escrito así en el programa del taller, que era ¿quién quiero ser en relación con mi desafío comunicativo, comunicación consciente?
Y ese quién quiero ser terminó deviniendo en quién no quiero ser, en el escrito, ¿cómo sería el ejercicio que teníamos que hacer? Que era quién no quiero ser en relación a mi desafío comunicativo. Bueno, como que ese era el planteo. Por eso, base a esto, a todo lo que venimos hablando, yo hice ese trabajo, que es lo que publicó Carmen, pero bueno, voy a leerlo porque tiene que ver, bueno, conmigo, o sea, como muy personal, pero tiene que ver con lo que fuimos trabajando y por eso quería empezar yo con estos puntos que fuimos trabajando cada semana, porque están volcados en este trabajo como integrador, ¿no? Bueno, qué hermoso que fue así para vos. O sea, hizo la tarea, porque es una alumna muy Claro. aplicada. La Hizo la tarea y la tarea es, bueno, es esta hermosura que van a escuchar. Tal cual. Bueno, repito, la consigna era quién no quiero ser en mi desafío comunicativo, ¿sí? Me rebelo contra la consigna. Tal vez sea este clima de época donde me cuesta hacer las paces con casi todo. No quiero pensar en quién no quiero ser. Me resulta alienante. Yo soy y prefiero ver aquello que no me gusta tanto e intentar modificarlo o suavizarlo. Hace rato que mastico esta composición y he escrito varios textos, largos, barrocos, enmarañados. Así que, como tengo un plazo perentorio, he decidido decir lo que me surge a partir de lo solicitado en el taller, pero como un disparador y no como una norma. Así que disculpas por adelantado. Pienso que la comunicación es mi fuerte, está en mi constitución, en mi ascendente astrológico. Me lo ha dicho la numerología también, pero sobre todo lo pienso yo. Esto no quiere decir, porque es más que evidente en este texto, que no tenga falencias, debilidades, dificultades, porque las tengo y en gran cantidad, pero es un área de las poquísimas de mi vida donde me siento cómoda y feliz. Me gusta hablar, pensar con otros, que me cuenten, leer, escribir, aprender culturas a través de su lengua y luego ponerlas en juego con la comunicación. Lo he hecho toda mi vida y si bien nunca ha sido profesionalmente, tal vez haya sido porque es como respirar, es algo natural. Hace algunos años me di cuenta de que lo que más me importa en la vida es conocer a la gente y el modo más eficaz y profundo que he encontrado es a través de la comunicación. Dicho esto, me gusta pensar en la idea de perfeccionarme, tal vez conocer modos de diagnosticarme para saber qué áreas requieren más atención, pero soy esto, y a decir verdad me gusta lo que soy. Podría preguntárseme para qué hago un taller entonces, pues para practicar, para conocer personas, para decir. Hace un par de días, el psicólogo don Orlando Villacorta, que es el papá de Carmela, con quien estuve hablando un rato, me comentó que existe la psicología positiva. Una escuela que busca reforzar las virtudes de los pacientes y no enfocarse en sus debilidades. Es algo que me ha dado que pensar y creo que debería tratar de descubrir eso, mis dotes, y no concentrarme en los flancos débiles. Había pensado que lo que quiero modificar es el manejo de mis emociones en algunas situaciones comunicativas. Y sí, es cierto, sería genial aprender a hacerlo. Pero también pienso que cada persona tiene un perfil para comunicar. Quedo, vociferante, autocentrado, florido, vehemente y hasta mudo. Estas formas aportan diversidad y en el camino, si nos interesa, vamos morigerando o acentuando algunos rasgos. La vehemencia, la pasión, alzar la voz, son aspectos bastante rechazados por la mayoría. A veces yo también los rechazo, pero en algunas circunstancias amerita. Hay que darse cuenta cuándo y hasta dónde, también con quién, pero a veces es necesario el conflicto, el desacuerdo, el intercambio. Es la energía que suele mover las ideas, que cachetean, que despabilan, que despiertan. Habrá gente que logre esa energía con modos dulces y serenos, pero a mí rara vez me conmueve eso. Siempre existen matices en lo que describo, pero hay premisas. No creo en quien discute cerradamente, en gritar para opacar lo que el otro dice, en la chicana facilista para rebatir un argumento contrario, en la obstinación y el cabezadurismo. No hablo de esas formas que considero infructuosas y que llevan a resentimientos y enojos.
Yo más bien hablo de abrirle la tranquera a la pasión cuando se dirime un tema que nos toca, que nos interpela, defender una postura con uñas y dientes, pero con argumentos, incluso si uno no siente demasiada certeza de lo que está diciendo. Pocas situaciones me producen mayor placer que las acaloradas discusiones que se extienden largas horas, generalmente en horarios nocturnos y con unas copas encima.